Buenas tardes entonces para todos apreciados estudiosos, bienvenidos ya al primer encuentro temático de nuestra asignatura, segundo encuentro sincrónico de evaluación social y económica ambiental. Les recuerdo a todos mi nombre, en caso que alguno de ustedes todavía con el que no haya tenido contacto en otras aulas. Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos y bueno, para mí es un gusto acompañarlos en esta asignatura que, como les decía en el encuentro de bienvenida, pues no siempre es, digamos, como tan familiar los términos, algunos procesos que vamos a analizar acá, pero sí no le resta precisamente la importancia que amerita a este proceso de evaluación social y económica ambiental, ya que este debe ser un criterio determinante para la toma de decisiones en proyectos de inversión, en el proyecto que se vaya a desarrollar y también para comprender cómo valorar lo que no tiene precio, ¿sí? Si nosotros, digamos que analizamos precisamente eh, todos los recursos naturales, lo que nos rodea, los bienes y los servicios ecosistémicos que podemos disfrutar para poder, digamos, tener ciertas, el confort y digamos, unas condiciones específicas de vida que tenemos actualmente, pues en ese proceso, digamos, el poder reconocer frente a aquellos valores, a aquellos recursos o servicios como tal que no se les asigna, no tienen un valor monetario como tal, pues es importante reconocer de qué forma podemos monetizarlo, ¿sí? ¿Cómo monetizamos esos beneficios? ¿Cómo damos ese valor a esos bienes y servicios que tal vez no tienen unas características, digamos, mercadeables, ¿sí? No tienen un valor de transacción? Entonces, todos estos aspectos los vamos a revisar a lo largo de la asignatura, pero tenemos que partir de una contextualización de la evaluación en los proyectos, ¿sí? Y en esta contextualización de la evaluación de los proyectos, pues vamos a identificar precisamente el por qué es importante hacer, digamos, una evaluación o emplear una metodología clara bajo la cual yo haga, digamos, estructure mi proyecto y a través de la cual plantee todos digamos, los argumentos, las justificaciones que permitan demostrar que la inversión o la destinación de los recursos para un proyecto específico realmente van a generar un impacto, ¿sí? Y ese impacto no solamente lo vamos a ver en términos económicos, en que sí, se va a generar una utilidad, un desarrollo económico, sino que ya de cara al desarrollo sostenible, pues yo ya voy a hablar de unos impactos como tal ambientales, unos impactos sociales, y ya en términos generales vamos a hablar, cuando hablamos de unos principios económicos, entonces vamos a hablar de la economía del bienestar, y eso es a lo que apunta, digamos, esta asignatura, entender que la toma de decisiones tiene que apuntar es al bienestar neto de una sociedad, de una colectividad, ¿sí? No a un beneficio o a un bienestar de un grupo específico, ¿sí? Entonces, digamos que para esto es que hacemos uso de algunas herramientas como las que vamos a ver en esta asignatura. Entonces, como objetivo general, pues vamos a hacer una contextualización de esa evaluación social y económica ambiental, haciendo énfasis específicamente en la metodología de marco lógico y vamos en la parte final de nuestra sesión, vamos a socializar cuáles son esas actividades evaluables que hacen parte de esas actividades evaluables que hacen parte de este módulo 1. Este es el contenido temático general, ciclo del proyecto, formulación de proyectos, identificación de proyectos bajo esta metodología de marco lógico y preparación de proyectos. Bueno, digamos que desde las ciencias económicas, pues se estipula que la asignación de los recursos deben darse bajo ciertos criterios, ¿sí? Es decir, desde la misma economía se determina que van a haber unos criterios específicos según los cuales yo voy a definir
a quién o a qué voy a asignar los recursos, porque los recursos económicos, o sea, los recursos como tal, siempre van a ser, digamos, un factor limitante, ¿sí? No pueden haber recursos para todo lo que uno quisiera hacer, por lo cual yo voy a tener, digamos, unas alternativas de inversión, ¿sí? Y voy a analizar esas alternativas y voy a definir, entonces, digamos que cuáles son esos criterios de eficiencia, de equidad, de costo, de oportunidad, bajo los cuales entonces voy a hacer esa evaluación económica de los proyectos y entonces también, digamos, aquí viene a aplicar la evaluación social, ¿sí? Y la evaluación social, ¿por qué? Porque digamos que el impacto como tal desde las ciencias económicas, aquí es cuando ya, bueno, esto lo vamos a ver un poco en el segundo módulo, que es el bienestar neto de la sociedad, que es el propósito, digamos, el fin último. Es decir, una evaluación social podría centrarse en analizar, digamos, un grupo específico, un colectivo específico y analizar, digamos, cuál es ese impacto como tal que se da en ese grupo puntual. Pero cuando yo hablo, digamos, a nivel de ya evaluación social y económica ambiental, yo ya hago, cuando incorporo ese elemento principalmente el económico, ya debo hacer una evaluación en la que yo esté hablando de la sociedad en general, de cómo impacta en la sociedad y no en un grupo específico. Y el término aquí, digamos, aquí es entonces donde se construye lo que se llama capital social, ¿sí? ¿Y qué es el capital social? El capital social, digamos que son básicamente las relaciones sociales que hay y que en conjunto, digamos que están soportadas en confianza, en reciprocidad, es decir, digamos, todas las normas, instituciones, organizaciones, que son las que están promoviendo esa confianza y cooperación mutua, ¿sí? Entre las comunidades, la sociedad. Y esa cooperación, digamos, lo que da es precisamente ese valor agregado a la sociedad. Eh, y digamos que como parte de la formulación, en la formulación de proyectos, muchos años atrás, existía un paradigma en el cual, digamos que la formulación de los proyectos debía ser productivista y eficiencista, ¿sí? Y esto, digamos que a veces todavía podemos ver algunos aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que pensemos como siendo parte como el Estado, ¿sí? Estamos en el, digamos, hacemos parte yo soy, digamos, hago parte del Estado. Entonces, digamos que se destinan unos recursos, un presupuesto como tal que yo debo invertir en un proyecto y entonces simplemente, bueno, tenemos que, si no los invertimos rápido, perdemos estos recursos, entonces, ¿en qué lo vamos a invertir rápido? Bueno, pongámoslo en esto y ya, pero no se evalúa realmente si esto genera, digamos, algún impacto o si realmente ese proyecto responde a una necesidad o una problemática específica. Entonces ahí es cuando los recursos se destinaban, pero realmente el proyecto pues no lograba no cumplía un objetivo o el objetivo quizá no era claro, ¿sí? Y realmente el propósito de generar, de transformar una realidad, de cambiar una situación, una problemática o dar una solución a una problemática, pues no se conseguía porque simplemente era por destinar los recursos. Cuando se da esta situación, pues esto es lo que realmente imposibilita precisamente ese cambio en lo social. Es porque simplemente se destinaron los recursos, pero no es una solución o no transforma esa realidad, porque estuvo mal estructurado el proyecto, ¿sí? Los proyectos, entonces, recordando un poco de la asignatura de primer semestre, pues esta es la unidad principal de intervención. Ay, discúlpenme un segundo, por favor. Listo, perdonen, disculpen un segundo. Bueno, entonces, y cuando digamos que entendemos
que el proyecto, digamos, es esa unidad principal con la cual yo voy a intervenir en un lugar específico, en una sociedad, en un contexto específico, ¿sí? Pero entonces también hay que hablar de los proyectos sociales. Los proyectos, digamos, sociales, pues ya están orientados, digamos, a precisamente a ese colectivo, a ese grupo de personas, se reconocen cuáles son esos actores y digamos que cuando tienen ese enfoque de proyectos, la formulación de proyectos, cuando tiene ese enfoque social, pues ya permite que sean estratégicos frente a una problemática y es que, digamos, las problemáticas sociales no siempre son fáciles, ¿sí? Digamos que con este antiguo paradigma se presentaban estos problemas o se pueden presentar, que hay una insuficiente o inadecuada participación de destinatarios y actores. Es decir, a veces yo formulo el proyecto y los protagonistas, los que deberían ser los protagonistas, pues realmente no hacen parte del proyecto porque no está correctamente formulado. La participación también se puede, digamos que se puede considerar como un requisito más por cumplimiento y no realmente como un elemento transversal a lo largo del ciclo del proyecto. Y esa transversalidad de esa participación a lo largo del ciclo del proyecto es lo que también muestra esa evolución y ese impacto como tal que se debe buscar. Y es que un proyecto social también debe estar orientado a que sea sostenible, ¿sí? Cuando yo formulo un proyecto, yo busco que sea transformada una realidad y que esa realidad transformada se mantenga en el tiempo. O sea, una situación dada, una condición dada que yo quiero cambiar, a través del desarrollo o la ejecución de un proyecto, pues lo que se espera es que cuando yo termine el proyecto, no es que se termine lo que yo esté realizando, sino que sea algo que por la misma autonomía, por la misma, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Por iniciativa propia de esa población, de esa comunidad, por ejemplo, pues el proyecto continúe, ¿sí? O sea, que ya haga parte, digamos, esté totalmente apropiado y ahí es donde, digamos, se logra ese verdadero impacto, ¿sí? Y no simplemente se acabó el proyecto, se acabó la sensibilización, entonces ya digamos que nuevamente disculpen, perdón, en unos meses se retorna a la misma problemática, ¿sí? Y entonces aquí es cuando viene el desafío de los proyectos ya con este enfoque social, ¿sí? Que digamos que el proyecto como tal que yo vaya a desarrollar realmente cree o logre una creación de capital social y que se fortalezca esa confianza, esa articulación, ese trabajo en conjunto como un requisito clave precisamente para que los impactos, como les digo, sean relevantes y perdurables en el tiempo. Eh, bueno, digamos que la asignatura como tal está estructurada en estas etapas que tenemos acá. Y básicamente estas son las que vamos a ver en los diferentes módulos. En el primer módulo nos vamos a centrar precisamente en la contextualización de la evaluación. En el segundo módulo ya vamos a ver, bueno, hago la evaluación del proyecto, lo estructuro, lo formulo, ¿sí? Y bueno, están las etapas desde el ciclo del proyecto como tal y para, digamos, para ese proceso de cómo evalúo ese proyecto. Y seguido de esto, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los impactos que genera este proyecto? ¿Sí? Entonces yo voy a identificar y a cuantificar, voy a decir, voy a establecer de qué forma puedo establecer la magnitud como tal de esos impactos, ¿sí? Y sociales, económicos, ambientales. Y una vez yo ya los tengo cuantificados, ¿sí? Pues ya hago esa valoración de impactos sociales, económicos, ambientales, pero ya esa valoración es monetizarlo, es llevarlo a un valor económico, ¿sí? Algo que yo estoy hablando como una característica, como, no sé, enfermedad, perdón, que las personas se enferman por la contaminación atmosférica, el estrés que causa un aspecto, el beneficio del que me están privando por el desarrollo de un proyecto porque no sé, me están limitando, estoy perdiendo un espacio que es tradicional o ancestral, digamos, para mi comunidad, digamos, esos aspectos, ¿cómo lo valoro? Y ahí es por eso donde yo les digo que es aprender a dar valor a lo que no tiene precio, ¿sí? Y ya entonces dentro de este primer módulo tenemos
ya específicamente comprender pues que desde el ciclo de los proyectos, desde el ciclo de proyectos viene, digamos, ese proceso, digamos, al entender, digamos, cada una de estas etapas, entonces yo ya puedo hacer una formulación del proyecto. ¿Cómo hago la formulación del proyecto? Pues primero yo identifico cuál es el problema. Como el proyecto lo que busca es dar una solución a una problemática, atender una necesidad, transformar una realidad, pues entonces yo hago la identificación de realmente cuál es el problema que tengo, ¿sí? Y estructuro, digamos, mi proyecto, ¿sí? A través de una metodología específica, que en nuestro caso, pues vamos a usar metodología de marco lógico. Identifico cuál es el problema, formulo o establezco bajo esta metodología cuáles son las soluciones o las posibles soluciones que yo pueda encontrar, y ya entonces frente a esa estructura digamos, de proyecto que tengo, pues hago la preparación de los estudios específicos que se requieren, digamos, para poder definir, digamos, esa viabilidad. Y cuando esto, digamos, entonces ya después entonces viene la evaluación ex ante, ¿sí? La ex ante, entonces yo estoy haciendo determino esa viabilidad, rentabilidad, digamos, antes de la inversión, antes de hacer la inversión, ¿sí? Para poder justificar y tener, digamos, la confianza, la seguridad del logro de los propósitos que se esperan tener con el proyecto. Y ya después también la evaluación ex post, que es ya esa evaluación final, donde yo analizo esos resultados, o sea, como parte del ciclo del proyecto ya posterior a esa operación, esa evaluación que yo hago de cuáles son esos, si realmente se lograron los objetivos, si hubo eficacia y eficiencia en esos, digamos, en esos elementos como tal que se hayan desarrollado. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay, digamos, alguna inquietud? Digamos que en cierta forma esto es un poco un recorderis de gestión de proyectos, pero ya entonces aquí lo vamos a ver más aplicado articulándolo con esta metodología. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no hay preguntas. Vale, Sergio. Listo. Entonces, tenemos aquí las diferentes etapas como tal, que son estas mismas que tenemos acá del ciclo del proyecto. Estamos en esta parte, ¿cierto? Entonces yo tengo una preinversión, ya en esta etapa de preinversión es cuando yo formulo y evalúo el proyecto, ¿sí? Entonces aquí estaría, digamos, esa evaluación como tal ex ante, ¿sí? Y yo estoy justificando el proyecto como tal que voy a desarrollar. Y en este es donde yo hago esa formulación a través de la matriz de marco lógico. Luego viene la inversión, entonces se hace la evaluación como tal, digamos, de esto que se estructuró y se dice entonces efectivamente, ya digamos que se establece cómo se va a monitorear, cómo se va a evaluar el proceso y ya la puesta en marcha como tal, la operación, entonces frente a esa operación yo también voy a hacer una evaluación de los impactos y del impacto como tal que tiene las actividades como tal ejecutadas. Y ya posteriormente yo hago, o sea, yo hago precisamente esa evaluación ex post, es cuando ya termina mi proyecto, evalúo pues efectivamente frente a esos indicadores, esos objetivos que se hayan planteado en su momento, pues que se está cumpliendo, digamos, con estos aspectos. Ahora sí pasamos entonces al enfoque de marco lógico. El enfoque de marco lógico es una herramienta que es muy empleada, digamos, a nivel para la formulación de proyectos de inversión. Yo creería que es la metodología que más se emplea, no es la única, ¿sí? El enfoque de marco lógico puede tener también unas variaciones según la organización, la empresa como tal que lo adopte, a nivel, digamos, a nivel de por ejemplo, de organismos de cooperación internacional. Esta es la herramienta que normalmente se usa para estructurar los proyectos como tal de inversión pues los proyectos a los cuales se requiere, digamos, acceder a recursos de cooperación para poder desarrollarlos, ¿sí? Y pues digamos que el enfoque de marco lógico atiende normalmente no solo los problemas sociales, pero digamos que por eso para proyectos sociales se usa tanto porque es que atiende esas problemáticas sociales y es que los problemas sociales son bastante complejos.
¿sí? Los problemas sociales, digamos que no siempre son tan fáciles de resolver y es porque nosotros muchas veces realmente no somos conscientes que a veces creemos tener la solución de un problema y resulta que la solución es totalmente diferente a lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, por eso lo pongo aquí, digamos, en este recuadro, a veces nosotros hablamos y escuchamos de una forma que no se permite solucionar problemas complejos porque no sabemos escuchar y no sabemos hablar. Cuando digamos que el principal protagonista digamos, de la formulación de un proyecto es la población que vive o que adolece de esa problemática, ¿sí? Yo como ingeniero, yo puedo ir y decir, bueno, yo voy a formular el proyecto, pero no es lo que yo crea digamos que el proceso de identificar cuál es el problema, cuáles son las soluciones, no debe derivar, yo soy solo un medio, no debe derivar tanto de mí, sino que realmente deriva desde de esa situación y de esos actores en los que yo debo aprender a escuchar para identificar realmente cuáles son las problemáticas. Que quizá yo indique, no, es que el problema es que ellos no tienen vías como tal y quizá para una población, y que eso es lo que afecta su desarrollo, y quizá para una población el problema no sean las vías, porque ellos digamos que están adaptados y no lo consideran como una prioridad, sino que más bien la necesidad de desarrollo, la forma de aumentar el desarrollo, sea un proceso de más de preparación de ellos, de capacitación, en, no sé, en negocios verdes, ¿sí? Digamos, en ciertas actividades y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que tal vez lo que yo pensaba que la solución para ellos era, pues no sé, pavimentarles y mejorar las vías de acceso a su población, pues no es lo prioritario para ellos. Y de ahí es donde empieza, digamos, esa detección de esos elementos que van a asegurar el éxito del proyecto o no, ¿sí? Existen diferentes problemas, digamos que ocurren en la planificación de proyectos, frente a los cuales, digamos, por eso se necesita una metodología, apropiar una metodología para poder hacerlo de forma estructurada, lógica, como lo dice el marco lógico, ¿sí? A través de la cual yo pueda entender que efectivamente ese desglose me va a permitir identificar cuáles son esas alternativas de solución que yo pueda, digamos, señalar. Entonces, entre los problemas, múltiples objetivos que carecen de coherencia con el proyecto de estudio, falta de claridad en esa definición de roles para los responsables de esa ejecución del proyecto, cuando no existen medios para comparar una situación esperada, ¿sí? O sea, que quizá yo no tenga un proyecto referente frente al cual yo pueda comparar con la situación real y digamos que y también atender digamos, esa problemática, digamos, para poder comparar también el proyecto ya puesto en marcha, ¿sí? Entonces, cuando yo no identifico esos elementos, pues normalmente es cuando se presentan esas fallas, esas inconsistencias que hace que no siempre se pueda tener no siempre se puede asegurar la solución como tal a través de la ejecución de un proyecto. El enfoque de marco lógico en pocas palabras, es hacer investigación con el uso del método científico. ¿Esto por qué? Porque yo debo indagar, yo debo soportar, yo debo argumentar cuáles son esos elementos que, digamos, bajo los cuales yo estoy estructurando o formulando mi proyecto, ¿sí? Eh, y por eso no me limito a lo que yo creo que es la solución, o a lo que yo creo que es el problema, sino que se debe ampliar esa frontera frente a los saberes de un tema para poder indagar, para poder analizar de forma más crítica una problemática, ¿sí? En pocas palabras, se hace un desglose analítico de un problema, ¿sí? Se hace un análisis de causa y efecto, como lo vamos a ver, ¿sí? Y digamos que aquí viene a jugar mucho lo que es la ley del Pareto 20-80, que lo que indica es que muchas veces yo tengo una serie de problemáticas, de dificultades, y muchas veces identificar
el 20% de esas problemáticas, esas vienen siendo las causas, o sea, como las causas principales del 80% restante, ¿sí? Entonces, cuando soluciono muchas veces este 20%, este 80% también ya se soluciona. Esta es una de las, digamos, de las formas en las que se analiza. Tenemos también, por ejemplo, el árbol de problemas, tenemos, digamos, otros mecanismos, pero este es uno de los que nos muestra que cuando yo creo saber cuál es el problema, debo analizarlo de forma correcta para poder detectar en qué me debo centrar, qué debo atender, cuál es la problemática central real de esa situación. La otra observación, digamos, frente a los proyectos sociales, también vale la pena destacar que como el componente participativo es tan importante y como les decía, el proyecto lo debe vivir quien adolece la problemática, ¿sí? Porque yo puedo ir y desarrollar, ejecutar, pero si no es partícipe la población, los principales, los que deberían estar principalmente involucrados, pues realmente el éxito del proyecto nunca se va a tener. En cambio, cuando la comunidad está dispuesta precisamente a dar una solución a una problemática específica, lo van a lograr con o sin ayuda, ¿sí? Y es así entonces como se logra el éxito de los proyectos. Ya la matriz del marco lógico, entonces vamos a pasar a conocer cuáles son esas etapas como tal con las que las vamos a desarrollar, ¿sí? Estas son las problemáticas que veíamos que, digamos, que son recurrentes en la formulación de los proyectos, digamos, o por las cuales no se tiene éxito en los proyectos, ¿sí? El marco lógico parte de la definición del problema central. Yo identifico cuál es mi verdadero problema, ¿sí? ¿Cuál es esa causa, digamos, cuáles son las causas como tal y las consecuencias que se tienen de esta problemática? Hago un análisis de involucrados, ¿sí? Analizo quiénes son esos actores. Esos están en oposición, están de acuerdo, apoyarían o no ese proyecto, les es indiferente. ¿Cuáles son esos actores que están en ese entorno que pueden participar o que en cierta forma tendrían algún vínculo, algún relacionamiento con aspectos específicos de esa problemática y para qué yo analizo esto, pues para poder, digamos, atender, digamos, analizar esos problemas y definir, digamos, o sea, dentro de las mismas estrategias o la estructuración, estos involucrados, perdón, si yo los tengo en el radar, por decirlo así, desde un inicio, pues ese análisis de problemas va a ser mucho más integral, que este es el que hacemos el análisis de las causas y los efectos del problema, y ya entonces hago la formulación de los análisis de objetivos, luego análisis de alternativas como tal, esas posibles soluciones que se puedan dar a esa situación ideal, que sería el análisis de objetivos, luego diseño ya esas estrategias puntuales y ya consolido todo en la matriz de marco lógico. Entonces, todas estas etapas se van a integrar en este producto final, que es una matriz que vamos a ver en esta sesión. Entonces, fases, digamos, generales o globales. Tenemos la fase de análisis que me involucra de las etapas que les estaba mencionando, estas dos primeras que son el diagnóstico de la situación actual. Analizo cuáles son los involucrados y analizo los problemas como tal, ¿sí? Frente a esos problemas específicos, hago el diagnóstico de cuál es la situación que yo deseo. Como yo les he dicho y les he hecho énfasis, yo busco transformar una realidad, ¿sí? Para buscar esa solución, transformar, digamos, o cambiar, digamos, dar la cara, darle vuelta a esa problemática para que se vuelva, digamos, para que se solucione, ¿sí? Yo hago un análisis de objetivos y hago la selección de esta estrategia óptima. Este análisis de objetivo, ¿qué es? Entonces es cuando yo identifico los problemas, entonces ya voy identificando cuáles son esos objetivos o soluciones que puede dar mi proyecto y ya entonces estructuro y defino cuáles son esas estrategias óptimas que las consolido en esta matriz de marco lógico y el marco lógico entonces ya es la fase de planificación, ¿sí? Entonces en esta fase de planificación ya hago la identificación puntual de un proyecto. ¿Cómo puedo hacer los análisis de los involucrados? Entonces yo hago una matriz muy sencilla donde puedo identificar cuál es ese actor como tal, que es quién sería el involucrado, cuáles son esos intereses, qué problemas se perciben, ¿sí? Involucrados, ¿quiénes serían? Digamos, si estamos hablando de una problemática en, no sé, en una institución de salud,
¿sí? Entonces los involucrados estarían los usuarios del servicio, los empleados, los médicos, digamos el gobierno corporativo o las directivas del hospital, la Secretaría de Salud, no sé, bueno, no sé, una entidad financiera, si es que se requiere, digamos, alguna financiación, no sé. Intereses, ¿sí? Si hay alguien que esté en oposición o alguien que esté de acuerdo con ese proyecto, ¿qué problemas se perciben? ¿Cuáles son esas dificultades o esas barreras como tal o las problemáticas que perciben cada uno de estos involucrados? Yo puedo hacer esa identificación preliminar de los involucrados como para ya mapearlos y tenerlos presentes en el caso que digamos, ya para poder estructurar mi problemática. Entonces, vamos aquí en análisis de involucrados y ahora vamos a pasar a análisis de problemas. Y seguido, entonces, vamos a seguir este proceso lógico, ¿sí? Entonces, análisis de problemas, análisis de objetivos y la selección de la estrategia óptima para finalmente hacer la construcción de la matriz del marco lógico. Bueno, pero no les he preguntado a ustedes, apreciados estudiosos, como para descansar un poquito de mi voz. ¿Alguno de ustedes recuerda, ya ha trabajado la matriz de marco lógico? No, yo la Catherine, verdad no la conozco. vale, listo, Nunca la he muchas gracias. utilizado. Listo. Ahora, Catherine, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de estructurarla? No, señora. Listo, vale. Bueno, entonces, digamos que la matriz de marco lógico va a emplear algunas herramientas que que hemos empleado, digamos, en otras asignaturas. Y este es entonces, digamos que tenemos una problemática, bueno, el árbol de problemas como tal sabemos que me permite desglosar una problemática identificando las causas y los efectos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos formular el problema principal, ¿sí? Porque creemos que lo sabemos, pero no siempre lo tenemos bien definido o claro. Cuando yo analizo una problemática principal, digamos, falta de agua potable, pues yo ya sé y me estoy anticipando a que la solución sea la construcción del acueducto, ¿sí? O si yo estoy hablando de una problemática de falta de, no sé, falta de sensibilización o sensibilización ambiental, entonces pues la solución pues yo ya sé que es una capacitación. Yo debo estructurar, digamos, muy clara digamos, ese problema principal, ¿sí? Y a veces, digamos que hay un poco de confusión en, bueno, yo tengo digamos, tengo unas diferentes problemáticas, pero ¿qué es lo que cómo lo puedo agrupar acá? Entonces, la mejor forma muchas veces es hacer una lluvia de ideas. Identifiquemos cuáles son, digamos, esas problemáticas en torno a una que yo creo que es la principal, ¿sí? Porque esa problemática quizás sea un efecto, ¿sí? Quizá la falta digamos, la falta de acceso a agua potable es un efecto de otros elementos. Digamos que aquí tengo un ejemplo de cómo se estructuraría correctamente un problema principal. Por ejemplo, los estudiantes de la Escuela Rural Simón Bolívar no pueden aplicar sus conocimientos de agroecología ni desarrollar investigación. No lo pueden hacer, o sea, lo ven en clase, pero realmente no lo pueden aplicar. Ahora sí, ¿por qué no lo pueden aplicar? ¿Cuáles son las causas de eso? Entonces, yo voy identificando y voy estructurando, yo puedo tener esa lluvia de ideas y voy identificando cuáles son directas y cuáles son indirectas, cómo se van ramificando. Y aquí les hago una claridad. El árbol de problemas no tiene cruces como tal digamos, de causas o de efectos. Es decir, yo no tengo una unión acá de una causa directa con una causa indirecta, o decir, por ejemplo, acá que esta causa directa y esta causa directa 1 y esta causa directa 2 derivan de esta causa indirecta, ¿sí? No sé si queda claro eso. ¿Por qué? Porque ustedes deben pensarlo, por eso se llama así, árbol de problemas, ¿sí? Las raíces como tal
están ramificadas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las raíces acá van, digamos, aquí se van separando. Yo podría dividir esta en dos, se puede bifurcar, digamos, más. No siempre hay que hacerlo, digamos, como con con tanta complejidad, pero sí debe ser lógico el que yo identifique una causa indirecta que es la que ocasiona esta, o sea, digamos que está vinculada a esta causa que está ya directamente relacionada con el problema principal. Y de igual forma los efectos, esas consecuencias. Entonces yo identifico estas causas, entonces voy identificando cuál es el efecto directo 1, el efecto directo 2, el efecto directo 3 y ya finalmente esos efectos indirectos que es como esa secuencia precisamente o ese efecto consecuente de estos mismos efectos directos. Entonces, si yo estamos hablando, por ejemplo, de esta situación o este problema que los estudiantes pues no pueden aplicar esos conocimientos que tienen en clase de agroecología y que tampoco pueden desarrollar investigación, pues yo podría plantear, digamos, unas causas directas específicas, ¿sí? Y esto se los voy a dar a modo de ejemplo para que ustedes lo tengan presente para el momento de desarrollo de su actividad, específicamente la actividad que está en este módulo, ¿sí? Entonces, el efecto digamos, perdón, en causas. ¿Qué causa, digamos, puede haber una causa directa que sea, por ejemplo, un desinterés como tal por parte de la administración, o sea, del área administrativa del colegio, ¿sí? Para promover, digamos, esas actividades o digamos, esa implementación de esos conocimientos por parte de los estudiantes, ¿sí? Y yo digo, bueno, y ese desinterés, pues sí, este, digamos, deriva de este problema principal, pero ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué hay o sea, cómo yo muestro ese desinterés? Ah, bueno, porque lo que pasa es que no estoy así, no, la administración no asigna recursos para eso, no destina recursos porque no lo considera importante, ¿sí? Y entonces quizá también pueda identificarse que, no sé, existen recursos actualmente, pero no se gestionan, ¿sí? Y recursos no solo hablar de aspectos económicos, ¿sí? Por ejemplo, o por ejemplo, yo lo puedo identificar también desde otra causa, que quizá los estudiantes realmente les cuesta proponer ideas innovadoras, ¿sí? Y esa dificultad que tengan los estudiantes, ¿a qué se debe? Ah, bueno, pues porque realmente no tienen, pues saben ya qué es la agroecología, pero es que no tienen, aquí yo puedo identificar que es que no tienen realmente un interés en mejorar sus condiciones de vida. O quizá que también no se vinculan a las familias a estos procesos para, digamos, poder articular mejor y que ellos puedan aplicar esos conocimientos. Y así entonces voy identificando esa relación de las causas directas e indirectas a partir de una, puede ser digamos que la mejor, digamos que una herramienta complementaria puede ser una lluvia de ideas, ¿sí? Listo. Y ahora los efectos. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Sí? Como consecuencias de de esta problemática y ya frente a estas causas que se han detectado, pues yo puedo identificar, no sé, que hay una desmotivación como tal por parte de la comunidad educativa, ¿sí? Porque pues realmente pues no se puede hacer nada, ¿sí? Y eso qué tiene como consecuencia, o sea, ¿qué desencadena esa situación de desmotivación? Pues que los estudiantes hay una alta deserción estudiantil, se pierden talentos, no sé, sí, digamos que podrían ser de esa desmotivación de la comunidad estudiantil, pues se derivarían esos otros dos efectos indirectos. Que quizá, no sé, hay estudiantes, por ejemplo, que tengan bajo rendimiento, ¿sí? Entonces, frente a ese bajo rendimiento, pues que como consecuencia, pues se tienen bajos resultados académicos y pues obviamente, pues esto digamos que es la consecuencia de este problema principal. ¿Sí? Quizá que, no sé, frente a otra causa que sea, o cuando yo estoy hablando de la falta de gestión de recursos o que no se aprovechan esos recursos existentes, entonces, por ejemplo, como otro efecto se puede identificar que se están desaprovechando zonas verdes, ¿sí? Zonas verdes que están subutilizadas. O sea, digamos que se desaprovechan las zonas verdes y eso ¿qué genera como consecuencia? Que se está subutilizando una infraestructura. Es un recurso que se tiene, pero que no se está ejecutando, o sea, no se está gestionando como podría hacerse.
Hasta aquí es claro, apreciados estudiosos, digamos, el análisis y ese desglose como tal que yo puedo hacer, digamos, de una problemática con el árbol de problemas. Sí, señora. Para mí Listo, está bueno. Vale, ahora, les recuerdo, apreciados estudiosos, si ustedes tienen alguna pregunta, inquietud, pueden activar el micrófono o si lo desean pueden hacerlo a través del chat. Yo procuraré estar pendiente, aunque estoy, digamos, en la vista de la presentación. Listo, entonces yo tengo mi árbol de objetivos. Retornemos aquí a estas etapas. Ya hice mi árbol de problemas, ahora voy a hacer ese análisis de objetivos. ¿Cómo lo hago? El árbol de objetivos es un fiel espejo, pero en signo opuesto de esa problemática. El árbol de problemas, pues es una situación no deseada, es la problemática, o sea que tiene características, es de carácter negativo, ¿sí? Porque son las causas y efectos de una problemática. El árbol de objetivos o árbol de medio, propósitos, fines, digamos, este tiene diferentes nombres, árbol de soluciones, también a veces le llaman. Este árbol es la fiel realidad de este problema, pero planteado en sentido positivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a visibilizar esa situación ideal en la que quiero transformar mi problema, ¿sí? ¿Cuál es esa situación o condición ideal que yo quiero tener? En la que quiero, digamos, encontrar precisamente que se solucionan todas estas, digamos, estos elementos que se tienen acá. Y entonces ya el problema central se va a convertir en lo que yo llamaría, digamos, un propósito, objetivo propósito o el propósito central, ¿sí? Entonces, el problema central lo voy a plantear como un propósito, o sea, voy a redactarlo o formularlo en sentido positivo. Si yo estoy hablando aquí que los estudiantes de la escuela rural Simón Bolívar no pueden aplicar sus conocimientos de agroecología ni desarrollar investigación, quizá el objetivo con propósito quizás sea implementar un proyecto de agroecología a través de una aula ambiental. Digamos, yo podría identificar cuál es ese propósito como tal que yo voy a través del cual voy a dar solución a ese problema. ¿Cómo debo redactar estos elementos? Deben redactarse de forma alcanzable, realista y positiva. ¿Sí? Esto es lo más importante, porque es la situación ideal que yo quiero tener y esa situación ideal pues no tiene por qué ser negativa, ¿sí? Y acá entonces vamos a ver los diferentes elementos que tenemos aquí en el árbol, en este árbol de objetivos. Tenemos entonces que las causas como tal, ¿en qué se convierten en este espejo? Se convierten en los objetivos componente, ¿sí? Las causas indirectas, digamos, de estas se van a derivar los medios, ¿sí? El efecto, digamos, yo puedo tener aquí como tal, yo voy a identificar precisamente, bueno, voy a identificar un efecto indirecto y un efecto final, digamos, y ya los vamos a explicar. Y entonces estos efectos, ¿cómo los transformo? Por eso se llama a veces árbol de medios, propósito, fines, ¿sí? Porque estos efectos se van a transformar en unas finalidades específicas que vienen siendo básicamente, digamos, como propósitos, ¿sí? O los objetivos, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora de estos específicamente, digamos, objetivos. Objetivos, digamos, bueno, tenemos los objetivos fin, ¿sí? Tenemos estas finalidades. Estas finalidades, digamos que vienen siendo los resultados como tal en términos del desarrollo del proyecto. Estos son los que aseguran o los que buscan la sostenibilidad o la continuidad del proyecto. Por eso vienen siendo objetivos, ¿sí? Fin último, objetivos superiores, digamos que lo que yo muestro es esa presentación positiva de esos efectos, de esas consecuencias, de esos impactos como tal que yo estoy identificando acá. Los objetivos, tenemos el objetivo propósito, este es el objetivo, este deriva del problema central. Este se convierte en el, digamos, viene siendo el objetivo general de mi proyecto. Pensemos como en nuestro proyecto de investigación. Este viene siendo el objetivo general de mi proyecto de investigación. Bueno, voy a borrar acá para no tener tantos.
Este objetivo, digamos, general de digamos, lo que me va a mostrar prácticamente es el resultado principal que yo puedo, digamos, tener del proyecto. O sea, es el objetivo general del proyecto que yo voy a formular. ¿Listo? Entonces, por eso deriva de este problema central. Ahora, los objetivos componente. Los objetivos componente, como veíamos, derivan de las causas directas, ¿sí? Y esto me permite a mí articularlo o identificarlo como objetivos específicos, ¿sí? O quizá también lo podemos identificar como esos productos como tal que yo voy a, digamos, los productos como tal a través de los cuales yo voy a asegurar, digamos, el desarrollo del proyecto, ¿sí? Digamos que estos objetivos como tal me van a permitir, digamos que, bueno, vienen siendo como esos, pueden ser proyectos entregables específicos, digamos que son proyectos específicos que yo puedo desarrollar. Y estos lo que me permiten es identificar cómo alcanzar, digamos, esos medios que yo he identificado acá, ¿sí? O sea, ¿cómo alcanzo, digamos, estos medios específicamente? Los medios aquí les digo son los instrumentos transformadores del problema. Los medios pueden ser básicamente, digamos, prácticamente son actividades como tal que se necesitan para lograr este objetivo específico, ¿sí? Para verlo un poco más simple. Estos objetivos específicos, componentes, sí, que vienen siendo los objetivos específicos de mi proyecto, pues yo lo voy a lograr a través de unas actividades, unas estrategias específicas, ¿sí? Entonces esas actividades las voy a plantear como esas acciones necesarias para lograr precisamente el cumplimiento de este. Si yo estoy haciendo no sé, un objetivo como tal componente esté relacionado con unas actividades de reforestación, pues digamos que los medios como tal, pues ya están orientados a, digamos, digamos, a hacer a través de qué yo voy a lograr esas actividades de reforestación, ¿sí? Específicamente. Ya entonces digamos que hemos identificado hemos identificado nuestro árbol de medios, propósitos, fines, ¿sí? Entonces, a través de esto, yo puedo identificar acciones puntuales que yo tenga establecidas acá. Voy a borrar nuevamente. Voy a identificar quizá cuáles son esas acciones puntuales y quizá algunas yo puedo agruparlas para empezar a identificar alternativas de solución. Es decir, yo puedo identificar una o varias alternativas a través, digamos, a través de estos medios, ¿sí? Yo puedo, no sé, una alternativa me esté agrupando estos específicamente, pero lo que yo voy a buscar es que las alternativas de solución, si no puedo desarrollarlas todas por cuestiones de, no sé, valor, digamos, rubro del proyecto, o bueno, si no puedo, digamos, como asegurar que todas las alternativas las puedo desarrollar, pues lo que voy a buscar es que la alternativa de solución en la que yo me vaya a centrar, pues cubra o tenga el alcance mayor posible para dar cumplimiento a estos elementos que yo estoy planteando en mi árbol, ¿sí? En pocas palabras, son las estrategias como tal a través de las cuales pues se va a lograr este objetivo general. ¿Listo? Ahora, ¿cómo analizo las alternativas? Dime, Catherine. Profe, es que en la anterior figura yo por medios había entendido que era la alternativa que se planteaba frente, digamos, a esa problemática, pero ¿En tú esta? hablas después de alternativa, no, en la siguiente, ¿En esta? en la parte donde dice medios. ¿Tú estás viendo la matriz de análisis de alternativas? En la diapositiva que estabas, el slide que estabas explicando anteriormente, donde estaba árbol de Aquí. problemas y árbol de medios, sí. En la Sí. parte de abajo donde dice medios,
no me queda muy claro qué es lo que debe ir en medios, porque tú hablas que que a partir de esos medios se buscan unas alternativas, y yo había asumido que ese medio era la alternativa, o sea, no me Es que queda puede claro. que, no, es que puede que un medio sea una alternativa que tú ya identifiques, o a veces una alternativa puede involucrarte varios de estos, ¿sí? O sea, Ah, quizá, ok. por ejemplo, un proyecto de reforestación te va a tener una mayor cobertura, te va a tener alcance porque apunta, digamos, o sea, están involucrados diferentes medios, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, puede ser una alternativa o pueden ser varias o pueden estar agrupadas, Ok, entiendo. ¿listo? Entonces, cuando yo identifico entonces esos análisis, cuando yo analizo, pues cómo analizo las alternativas, es decir, cómo yo puedo alcanzar, digamos, esos medios que están en el último nivel. Entonces, trato de identificar si se pueden desarrollar, digamos, todas las alternativas que se identifican, pues se formulan, ¿sí? Digamos, se estructuran. Una de las formas que yo puedo hacer un análisis de alternativas, pues es, por ejemplo, una matriz de ponderación. Establezco cuáles son, digamos, esos criterios bajo los cuales voy a analizar cada una de las alternativas, ¿sí? Entonces, digamos, la pertinencia como tal, la coherencia, la viabilidad, la sostenibilidad, el impacto, y establezco cuáles son esos criterios bajo los cuales voy a calificarlo, los pesos específicos que asigno y le doy un valor, y la alternativa como tal que me dé una mayor ponderación, pues es la seleccionada. Pero también se puede asumir que las alternativas que tú identificas, pues las vas a desarrollar todas. Digamos, si el proyecto no es de tanta complejidad, pues se puede, digamos, tener un alcance, digamos, mayor muchas veces. A veces también es por la misma complejidad, digamos, de los proyectos en cuanto a las múltiples alternativas que se puedan detectar. Nuevamente, digamos, si ustedes recuerdan, hicimos un análisis digamos, un análisis de actores como tal, de involucrados aquí al inicio, ¿sí? Donde hacíamos los mapeábamos, detectando quiénes son esos involucrados, qué intereses pueden tener, qué problemas se perciben. Pero ya entonces acá, una vez yo ya he formulado, digamos, mi árbol de medios, propósitos, fines, pues entonces ya voy a hacerlo, digamos, mucho más aterrizado porque ya he hecho un desglose más claro del problema como tal y ya quizá ha cambiado un poco la percepción del problema que yo creía inicialmente que era, digamos, la problemática central. Entonces, vamos a identificar cuáles son esos involucrados, cuáles son esos intereses, qué posición tienen frente al proyecto, si es favorable o si es desfavorable, y quizá podemos identificar hasta estrategias para lograr la cooperación. Por ejemplo, en un proyecto específico, no sé, un involucrado puede ser la alcaldía, ¿sí? Intereses, ¿no? Pues digamos que la alcaldía como tal le interesa demostrar que se promueven digamos, actividades que fortalezcan el desarrollo agropecuario, ¿sí? Pero quizá, digamos, no, la posición pueda ser favorable, pero realmente como no está a cargo de ellos, pues quizá no sea de tanto interés participar. Pero entonces quizá ¿cuáles son las estrategias para lograr la cooperación? Entonces invitar, digamos, a los representantes, no sé, al que al que está a cargo, digamos, de los proyectos ambientales, digamos, para mostrar o para evidenciar de qué forma puede impactar o puede aportar, digamos, a los objetivos que trabajan, digamos, la alcaldía como tal, los propósitos que tenga dentro de el programa como tal que tenga estipulado el área de interés. Entonces, yo voy a identificar quizá algunas estrategias a través de las cuales se puede encontrar, digamos, personas a favor y que quizá los opositores o los indiferentes terminen quizá contribuyendo. No es algo obligatorio, porque muchas veces, digamos, el involucrado, yo puedo identificarlo como opositor, pero a veces ni se siente en el proyecto, ya en el momento de la ejecución. Pero como esto es una formulación, yo lo que estoy identificando es qué posibles situaciones se puedan presentar para anticiparme a ellas y saber cómo las voy a manejar, a través de qué estrategias. Y ya entonces con estos elementos pasamos a la matriz de marco lógico.
La matriz de marco lógico, entonces, es un desglose detallado de esos elementos del problema, de las causas y los efectos, pero a través de esa situación ideal, porque esta es la formulación de mi proyecto. Yo aquí estoy estructurando el proyecto que voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, si vemos estos colores que tenemos acá, me voy a retornar, digamos, a esta diapositiva. Miren que acá tenemos entonces, digamos, objetivo propósito, objetivo componente, medios, ¿sí? Y las finalidades. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo acá los objetivos fin, las finalidades están acá, ¿sí? Ustedes van a ver el espejo de ese árbol. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a salir del modo presentación y voy a capturar una pequeña imagen acá para que podamos verlo más fácilmente. En la matriz de marco lógico. Entonces, bueno, entonces miren, si nosotros acá tenemos los fines como tal, las finalidades, estos objetivos, digamos como tal, los podemos identificar acá en estos cuadros, ¿sí? Los objetivos componente, el objetivo propósito, perdón, este objetivo general de mi proyecto, pues este lo tengo acá, es el que voy a plasmar acá después de los objetivos fin. Luego vienen los objetivos componente, vienen siendo estos específicamente. Y acá vienen siendo las actividades o los medios a través de los cuales precisamente voy a lograr la consecución o el logro de estos objetivos que yo me he trazado. Profe, no está viendo la pantalla. Ay, ay, qué pena con ustedes, ¿no? Avísenme, porfa, de inmediato, porque claro, quité el modo presentación y se soltó la... Ahora sí, qué pena con ustedes. Bueno, lo que hice fue copiar el árbol de la otra diapositiva para poder ponerlo aquí y verlo paralelamente, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos de estos fines, que son los objetivos fin, estos son los que yo vengo a plasmar acá, ¿sí? El objetivo propósito, ese objetivo general de mi proyecto, pues el que venía de este árbol que estaba aquí como el problema, el que viene atrás del problema central, pues, o problema principal, pues es el que yo tengo acá. Objetivos componente, entonces, pues vienen siendo estos programas específicos, digamos, estos o objetivos específicos como tal que yo voy a, perdón, a tener en mi proyecto. Y las actividades vienen siendo prácticamente, digamos, como los medios como tal que yo he identificado acá para desarrollar, ¿sí? Que básicamente, digamos, ese es como el cómo traigo del árbol de medios a esta matriz. Y entonces una vez yo ya tengo estos elementos acá digamos, en este resumen narrativo, ¿sí? Estos elementos acá, pues voy a identificar los indicadores, porque como yo debo hacer una evaluación como tal en las diferentes etapas, pues a través de qué indicador puedo, digamos, evidenciar el cumplimiento o no de estos objetivos específicos, ¿sí? De estos objetivos, independientemente de cuál sean. A través de qué indicadores yo puedo evidenciar o dar cuenta del desarrollo y que se haya cumplido el éxito como tal de lo que yo he planteado. ¿Y cuáles son las fuentes de verificación? Entonces, ¿qué serían las fuentes de verificación? ¿Ustedes qué consideran que sería una fuente de verificación? Si pensamos, por ejemplo, en un sistema de gestión, ¿qué sería una fuente de verificación? Como una lista de chequeo, algo así como algo de una Podría auditoría. ser, una evidencia. Que si en una Okay. auditoría, exacto, puede ser una lista de chequeo, sí, pero dependiendo del indicador que tú tengas, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando de un objetivo que sea sensibilizar a la comunidad específicamente, ¿sí? Si yo lo que busco es sensibilizar a una comunidad, no sé, digamos en educación ambiental, el indicador como tal para cumplir ese objetivo, ¿cómo demuestro yo que lo cumplí? Quizá digamos como el número de personas La que... asistencia de la gente.
La asistencia de la gente, ok, sí, muchas gracias, Sergio. ¿Y eso cómo lo o sea, sería, digamos, número de asistentes? ¿Y cómo lo evidencias? ¿Cuál es la fuente de verificación? La lista de asistencia, videos, las pruebas de conocimiento, las evaluaciones que se hayan Sí. desarrollado después, registro fotográfico, ¿sí? Todas esas serían las evidencias como tal que yo podría plantear para poder, digamos, evidenciar que se logra esto, ¿sí? Fuentes de verificación, por ejemplo, bueno, no sé, un registro fotográfico, un video, un material, una cartilla que se haya elaborado, la publicación de un artículo, no sé, el número, digamos, de árboles que se hayan sembrado, o digamos, bueno, digamos que todo depende de lo que yo vaya a, lo que esté evidenciando a través de eso. Una entrevista, un audio de una entrevista como tal, una lista de asistencia, ya lo había mencionado, un evento, el desarrollo de un evento, una feria agropecuaria que se desarrolle. Es decir, donde se evidencie, donde yo demuestre que efectivamente a través de esos elementos yo puedo mostrar que se logra el cumplimiento de estos objetivos, ¿sí? Y esto también, ¿por qué se hace? Porque en los proyectos de cooperación, aun cuando no siempre, digamos, hay muchos que no, digamos, en los que no hay muchos proyectos de cooperación, pues, o en su mayoría, pues, lo que pretenden no es, a veces ayudan a financiar, pero también los recursos, digamos, como que los dan para apalancar y promover esos proyectos, pero siempre que haya un buen manejo, digamos, o sea, no hay que hacer un retorno como tal de esos recursos, ¿sí? Entonces, lo que hay que evidenciar, pues ese agente cooperante me va a decir, bueno, usted planteó esto, estos eran sus propósitos, demuéstreme cómo destinó esos recursos como tal para poder efectuar este proyecto, los recursos que yo le entregué a usted. Entonces, por eso es que también es necesario hacer esa identificación de las fuentes de verificación. Y yo tengo unas actividades acá específicas que entonces digamos que aquí yo puedo identificar también los costos, ¿sí? Ahora yo les digo una cosa, pues digamos que la matriz de marco lógico puede tener algunas variaciones, ¿sí? Todo depende también de de qué entidad es la que la esté formulando, ¿sí? Digamos que para este caso, entonces, por ejemplo, yo puedo establecer cuáles son los costos necesarios precisamente para cada una de estas actividades, o sea, cuáles son los recursos que yo necesito para asegurar que logro estas actividades y que a su vez al lograr estas actividades se logran el cumplimiento de estos objetivos. Y aquí es donde el marco lógico, entonces, una expresión que no les he dicho, digamos que este desglose muestra una lógica que es una lógica, hay una lógica vertical y una lógica horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Hay una lógica en cuáles son esos fines como tales que van a dar esa sostenibilidad como tal de lo que se está proponiendo, ¿sí? Del proyecto, y que este objetivo, propósito, pues realmente está ligado y se va a lograr a través de estos objetivos componentes y que a través de estas actividades, pues efectivamente yo voy a evidenciar que voy a cumplir cada uno de los objetivos componentes que se estipularon, ¿sí? Entonces, yo puedo acá, bueno, acá sí tengo que volver al modo presentación. Bueno, no se salió la vista de presentación. La lógica vertical y la lógica horizontal siempre debe estar, ¿sí? Yo debo ver que haya coherencia, como les digo, en este sentido y también en este sentido, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ese análisis, pues muchas veces si ustedes ven que los objetivos componentes pues están ramificados porque pueden ser varios objetivos componentes y las actividades derivan de diferentes, entonces lo que yo hago es jerarquizar o digamos codificarlos para que sea claro, ¿sí? Entonces yo puedo hablar acá de un objetivo componente, no sé, A1, voy a numerarlo así, o sí, digamos A2, y este es A3. Perdón aquí que no es tan fácil escribir con esta herramienta. Y ahora,
las actividades. Entonces, ¿cómo yo identifico que estas tres primeras actividades hacen parte del primer objetivo componente? Pues entonces, pues es más fácil si yo las identifico como A11, A12, ¿sí? Y así voy haciendo, digamos, esa secuencia para que sea claro que, digamos, estas actividades como tal, pues hacen parte de este objetivo componente, ¿sí? Así yo puedo, digamos, tener una mayor claridad, pero sí tiene que ser coherente que efectivamente sí, si yo logro estas actividades, este conjunto de actividades, efectivamente voy a lograr el cumplimiento de este objetivo específico u objetivo componente que tengo acá. Y que en conjunto estos objetivos me van a permitir dar logro o tener éxito en este otro objetivo. Y así, ¿listo? Ahora faltan los supuestos, y esto ya es lo último como tal de la matriz de marco lógico. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos son unas situaciones, digamos que no son deseadas, digamos que los supuestos, en pocas palabras, es como la gestión del riesgo, ¿sí? Los supuestos son aquellas situaciones que no son deseadas, pero que podrían presentarse, ¿sí? Y que yo las identifico para poder, si recordamos, estrategias, por ejemplo, para lograr la cooperación, de acá pueden salir algunos supuestos, ¿sí? Porque precisamente yo ya sé que algunos están en posición desfavorable, son opositores al proyecto. Entonces, de aquí también puedo yo establecer algunos supuestos en esta parte, ¿sí? Pero, ¿qué son los supuestos? Los supuestos son situaciones no deseadas que las vamos a plantear, pero como estamos hablando del árbol de medio propósitos fines, los supuestos se plantean en sentido positivo, ¿sí? Es decir, si yo les hablo de una situación, digamos, de un actor que es la alcaldía realmente manifiesta un total desinterés en participar en proyectos, en más proyectos que sean de reforestación, por ejemplo. El supuesto como tal, ¿cuál sería? Si yo les digo, ellos tienen un total desinterés en participar, ¿cuál le consideran ustedes que sería el supuesto? Por ejemplo, que no se asignen los recursos para la ejecución del programa. No, son situaciones que se presentarían y que bueno, es que la situación como tal se puede presentar, no está en tus manos, pero te puede afectar en el proyecto, ¿sí? Pero entonces, si la situación como tal es, la situación como tal es, no se cuenta o la alcaldía no demuestra interés en participar en proyectos, para participar en proyectos de eh, de reforestación, estamos hablando, ¿sí? Entonces, el supuesto, como yo les digo, se plantea en sentido positivo. ¿Yo estoy hablando en sentido positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Si yo digo a la alcaldía no le interesa participar en proyectos de reforestación, yo estoy hablando en sentido negativo. Entonces, el supuesto como tal es, se contará con el acompañamiento o la participación de la alcaldía. ¿Sí me entienden? Como yo estoy hablando no estoy hablando del árbol de problemas, o sea, yo estoy hablando acá de la situación deseada, pues yo estos supuestos los debo formular en sentido positivo. Si una situación que se pudiera presentar, no sé, en la escuelita rural donde estamos hablando de lo de los proyectos de agroecología del árbol de problemas, en esa zona es una zona roja de conflicto armado. Entonces, uno de los riesgos o de las situaciones que se pueden presentar es que, digamos, haya oposición por parte de los grupos armados por fuera de la ley, y que, digamos, un riesgo podría ser que, no sé, que pongan una bomba Dios no quiera, en la escuela, ¿sí? Entonces, no es decir, la escuela puede ser atacada. El supuesto puede ser ese. La escuela puede tener un ataque por parte de este grupo armado al margen de la ley, ¿sí? Pero ¿cuál sería el supuesto entonces? Si yo les digo, la escuela puede ser atacada, está en sentido negativo, pero el supuesto debe ser positivo. Entonces, ¿cómo sería? Se contará con el apoyo o el respaldo o el visto bueno de los grupos al margen de la ley.
¿sí? ¿Y eso cómo lo logro? Precisamente, por eso yo les decía, ¿cuáles son esas estrategias para lograr la cooperación? Estas, aquí cuando yo las estoy identificando, muy seguramente pueda estar articulándolas. No les digo que todas las vayan a poner acá, no, no necesariamente, pero los supuestos entonces son esas situaciones que vayan a afectar mi proyecto y afectan mis objetivos, ¿sí? O sea, precisamente, si yo tengo una situación específica que me puede afectar, ¿sí? Entonces, me anticipo a ver cómo podría manejarla precisamente para que ese supuesto lo tenga en el radar y que efectivamente se pueda contar. Si yo estoy hablando de sensibilización a la comunidad, ¿sí? Estábamos hablando de esas capacitaciones. Y el propósito, el objetivo como tal es, digamos, sensibilizar a la comunidad. Pues yo sé que yo voy a desarrollar unas capacitaciones y voy a llevar a las personas más entrenadas, más especializadas para esa temática, pero si la comunidad objeto del trabajo del proyecto no asiste a las capacitaciones, ¿qué ocurre? Pues digamos que no se logra el objetivo, ¿cierto? ¿Ibas a mencionar algo, Aura? Sí, iba a decir eso, ingeniera, pues que no se llega al objetivo de pronto de hacer los indicadores y de verificar, o sea, darse No se logra el es objetivo, el exacto. objetivo. Simplemente, si yo planteo que el objetivo es sensibilizar a la población, pero si la población no quiere ser sensibilizada porque no participa en las capacitaciones que yo voy a hacer, pues sencillamente el proyecto no lo voy a poder cumplir, ¿sí? Por eso, ¿cuáles son los supuestos? Entonces, se contará con la participación de, de la mayoría digamos, de los integrantes de esta comunidad o con el 90% de la comunidad, y ya que las estrategias como tal que, digamos, a través de qué se va a canalizar, pues ya eso es específicamente, digamos, cómo voy a lograr eso, pues ya lo tengo en el radar. Y sé que puede pasar, por eso es uno de los, digamos, de los focos que debo tener presentes al momento de la ejecución del proyecto. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿es claro digamos, la explicación de la matriz de marco lógico? Yo sé que esto genera un poco de confusión y muy seguramente va a generar al momento de desarrollar la actividad, pero la forma de hacerlo es desarrollándola. Ustedes buscando árboles y ejemplos de matrices de marco lógico para poder desarrollar o formular como tal la actividad como tal que ustedes vayan a desarrollar. ¿Listo? Bueno, aquí les tengo como complemento esto. Esto no está en el material de estudio, pero sí son 4 elementos que son importantes para identificar, para formular un objetivo. Y esto es una de las cosas que siempre, por ejemplo, cuando se hace la evaluación de proyectos de cooperación internacional, siempre lo miran, cómo se están formulando los proyectos. Debe tener la acción específica en infinitivo, en dónde se va a realizar, cuánto y, digamos, cuándo, a qué momento se va a realizar. Entonces, por ejemplo, el objetivo puede ser aumentar el número de proyectos de investigación en agroecología en los grados 9º, 10º y 11 en un 50% respecto al año anterior para el periodo académico del 2020. ¿Sí? Entonces, el aumentar el verbo infinitivo, el área, entonces, ¿a quién va enfocado esto? Me voy a centrar en estos cursos 9º, 10º y 11, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Para poder identificar ese indicador de cumplimiento, pues el 50% respecto al año anterior, ¿sí? Para este periodo, bueno, el periodo académico que era 2020, ¿sí? Esta es, digamos que es una recomendación. Y ya digamos que para la preparación del proyecto, una vez se ha formulado, pues esto ya ustedes lo encuentran en el material de estudio y dada la hora, pues no nos podemos extender más, pero básicamente pues yo debo desarrollar unos estudios que soporten como tal esa viabilidad como tal del proyecto que yo voy a desarrollar. Entonces, entre eso que se involucra, estudio institucional y legal, el de mercado, técnico, social, estudio económico ambiental, administrativo, financiero. Disculpe. Y ya entonces digamos que con esto ya es la preparación nada más del proyecto ya para poder hacer la financiación como tal, ya la inversión para poder lograr la ejecución.
Bueno, apreciados estudiosos, entonces ya aquí con esto damos cierre al contenido temático de este módulo 1. Las conclusiones, digamos, así muy generales, pues son que el ciclo de vida del proyecto pues tiene estas 3 fases y nosotros, digamos, en esta etapa estamos aquí básicamente en la preinversión, ¿sí? Porque estamos haciendo ese análisis de realmente cómo estructurar correctamente ese proyecto para argumentar y justificar y poder lograr esa inversión como tal y posteriormente ya la operación del proyecto. Por otra parte, pues la metodología del marco lógico se usa principalmente en proyectos como tal que tienen, digamos, por los errores que adolecen normalmente los proyectos, que falta precisión en los objetivos, falta precisión en las actividades, proyectos que no se ejecutaban exitosamente, proyectos donde no hay una base objetiva para poder, digamos, comparar, no se tienen referentes para poder comparar y con lo que sucede en esa realidad. Y por eso lo que permite es estructurarlo de manera lógica para poder, digamos, asegurar que tiene esa coherencia y que realmente se van a lograr los resultados esperados o esa situación ideal. Bueno, aquí, apreciados estudiosos, voy a pasar en este momento a compartirles la información del aula para poder socializar cuál es la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, recordemos, tenemos básicamente actividad 1, identificación de problemas y alternativas de solución. Esta está disponible desde esta semana, desde el pasado lunes 19 hasta el 2 de agosto. Posteriormente tenemos la actividad 2, evaluación módulo 1. Voy a entrar primero a la evaluación módulo 1 y aquí, ¿cómo así que no ha guardado? Listo. Aquí tenemos entonces que tenemos una evaluación de preguntas, son 10 preguntas específicas que hacen parte del módulo 1. El propósito, aquí está. Ok, esperen a ver porque no sé qué pasó acá. Bueno, aquí tenemos unas 10 preguntas con las cuales ustedes van a presentar. Bueno, ustedes van a presentar esta evaluación como tal. La recomendación de siempre, apreciados estudiosos, que desarrollen esta evaluación asegurando que tienen buena calidad de internet, porque si llega a haber alguna imagen y no pueden ustedes verla, que no tengan interrupciones en su conectividad para que puedan presentar con toda la tranquilidad esta prueba. Actividad diagnóstica, tenemos entonces la prueba diagnóstica, que no se les olvide presentarla. Esta está hasta el 26 de julio disponible. Y vamos ahora sí a ver la actividad 1, tarea, identificación de problemas y alternativas de solución. Para esta actividad, el propósito es que ustedes deben realizarla en parejas, ¿sí? Entonces, los animo a que retomen sus compañeros o si desean trabajar con algún compañero nuevo. Si ustedes no tienen compañeros de grupo, pues me pueden contactar. Yo puedo servir de mediadora para esto. Y con esto, que ustedes entonces puedan, digamos, encontrar ese compañero para desarrollarlo. Y es importante porque a veces el ejercicio cuando se hace en conjunto, pues permite que ustedes tengan una mayor claridad en cómo estructurarlo, porque muchas veces ese complemento les ayuda a esta estructuración. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a leer las unidades temáticas 1 y 2 del módulo 1, van a seleccionar específicamente una actividad económica o proyecto del cual tengan pleno conocimiento y frente a ese van a desarrollar. Entonces, no sé, una problemática, un proyecto específico en el que ustedes estén trabajando. Y ustedes en ese proyecto o en ese, no sé, en ese sector específico en el que trabajan, ustedes identifican una problemática que siempre es propia como tal de ese proyecto o esa actividad, ¿sí? Entonces, ustedes van a describir brevemente cuál es esa actividad económica o ese proyecto que han seleccionado y van a identificar y describir cuál es esa problemática ambiental que ustedes consideran que es, digamos, el principal problema, digamos, ambiental que se presenta como consecuencia de esa actividad o ese proyecto específico. ¿Listo? ¿Puede ser cualquier proceso productivo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, podría ser del cultivo de cacao. Sí, totalmente. Claro, digamos,
Tú vas a hablar de la actividad económica, específicamente es esa, ¿sí? El cultivo de cacao. Pero hay una problemática ambiental que está, digamos, como que siempre se detecta ahí. Entonces, esa es la problemática que vas a trabajar digamos, en esta actividad. Se va a estructurar un proyecto, pero no es el proyecto como tal del cultivo de cacao, sino un proyecto para dar una solución a esa problemática que identificas en este. Por eso es importante conocer, digamos, esa realidad o ese proyecto para poder, digamos, tener más elementos, ustedes como conocedores, digamos, de esa situación. ¿Listo? Ahora, el estudioso debe construir un árbol de problemas sobre la problemática ambiental abordada en el punto anterior, en el cual se identifiquen causas y efectos. Ya eso lo vimos de forma detallada aquí. Ustedes luego van a construir el árbol de acciones, medios, objetivos, ¿sí? De acuerdo con lo que se desarrolló digamos, en los puntos anteriores. Posteriormente, ¿ustedes qué van a hacer? Van a construir la matriz de marco lógico. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esa secuencia que hicimos, que mostramos en la presentación del día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a construir la matriz de marco lógico a partir de este árbol de acciones, medios y objetivos, ¿sí? Y finalmente van a plantear conclusiones de la actividad teniendo en cuenta esta problemática, digamos, específica, la matriz de marco lógico a través de la cual ustedes están resolviendo el problema seleccionado. O sea, ustedes plantean unas conclusiones del ejercicio que desarrollaron. Se debe evidenciar una investigación de fuentes científicas, lo que yo les decía, es ampliar esa barrera de conocimientos. Entonces, si yo estoy hablando de una problemática de deforestación, pues entonces yo debo ligarlo o citarlo con cifras, datos, digamos, de fuentes confiables que precisamente den cuenta de esa problemática. Si no la puedo encontrar específicamente del proyecto del cual estoy hablando, pues puedo hablar en general de la actividad económica, ¿sí? Pero debo evidenciar un proceso de investigación para la construcción de estos elementos, ¿sí? Y ya entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? Ustedes van a entregar un documento en Word con estas secciones. La presentación, objetivos de la actividad, no son objetivos del proyecto de la actividad económica, el proyecto que ustedes van a desarrollar, no. Los objetivos de este ejercicio, de la actividad número 1, ¿listo? La descripción clara de la actividad económica, el árbol de problemas, la explicación de la pertinencia de la información, es decir, ustedes hacen un análisis de lo que plantearon en el árbol de problemas, ustedes establecen cuál es el árbol de acciones, medios, objetivos, luego el marco lógico, las conclusiones, ¿sí? A partir de este ejercicio que desarrollaron y la bibliografía científica referenciada como corresponde con las normas APA. ¿Listo? Aquí, ¿a qué recursos podemos acceder? Bueno, tenemos unas palabras claves, el material de estudio y los criterios de la rúbrica bajo los cuales se califica la actividad. Como les decía, esta actividad está disponible desde el 19 de julio hasta el 2 de agosto. No sé, apreciados estudiosos, si tengan alguna inquietud en relación a la actividad. Aunque yo sé que las preguntas surgen después, en la etapa final. ¿No hay preguntas? Bueno, les recuerdo, apreciados estudiosos, que igual estoy totalmente presta, atenta a atender las inquietudes que tengan. Me pueden consultar a través de WhatsApp en los horarios de atención o me pueden contactar a través de mi número telefónico, el correo electrónico, el buzón de Canvas. El chat, pues yo sé que no usamos normalmente el chat en el aula, pero también es un canal que está disponible para eso. Y bueno, no, pues yo sé que las preguntas van a surgir. Si tienen dudas, no duden en contactarme, en consultarme. Yo con gusto estaré orientándolos entonces en este proceso. Recuerden que no se hacen, como reglas del aula, no se hacen revisiones, calificaciones, o sea, revisiones previas del documento, pero sí se pueden orientar, digamos, brindarles ese acompañamiento en las dudas específicas que ustedes vayan teniendo a lo largo de el desarrollo de esta actividad. Entonces, bueno, no, pues solo me resta desearles muchos éxitos a todos en esta asignatura. Espero que sea grata la experiencia para todos, que sea enriquecedora y bueno, estaré entonces muy atenta a sus consultas. ¿Listo? Una feliz tarde para todos. Ingeniera, muchas gracias. Vale, Aura, que estés muy bien. Bueno, chao a todos. Gracias. Catherine, que estés muy bien. Feliz tarde. Sergio, que tengas buena tarde también.